Genial. Ahí estamos grabando. Después de un breve descanso en la segunda mitad de la clase, vamos a ver la cuestión social a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? Similar al periodo que estábamos viendo. La cuestión social en realidad ya empieza desde los años 1890, pero ya con más fuerza desde los 1900, ¿ya? Y va a marcar el devenir nacional hasta básicamente en los años 25 en adelante, más o menos, cuando empiezan a haber unas transformaciones políticas que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el objetivo de este segundo bloque es caracterizar las transformaciones del cambio de siglo y la cuestión social, ¿ya? Que acabamos de ver, el ciclo del salitre, 1880 hasta la década de 1920. ¿En qué ubicación espacio-tiempo nos encontramos? Seguimos en Chile y un periodo bastante similar. Últimos años del siglo XIX, década de 1890, hasta los años 1915, 1920, más o menos, vamos. Son como procesos que se dan a la par, simultáneos, ¿ya? El objetivo de la clase, como bien mencionamos, caracterizar las transformaciones del cambio de siglo y la cuestión social. Y bueno, están marcados en el objetivo PAES que pueden ver en pantalla. Dicho todo esto, ¿se, se entiende que vamos a ver este segundo bloque? Caroline y Renato, ¿estamos hook con lo que vamos a ver ahora a continuación? Ya, entonces lo explico de nuevo rapidito. Ahora vamos a ver la cuestión social y los cambios del paso del siglo XIX al siglo XX, más o menos desde 1890 y tanto en adelante inicia la cuestión social en Chile y vamos a enfocarnos en eso ya. Básicamente eso fue lo que había mencionado en en estos minutos. Entonces, el concepto que vamos a ir hablando, mencionando, ciclo del salitre, industrialización, oligarquía, proletariado, cuestión social, migración campo-ciudad, urbanización. ¿Ya? Y ahí pueden ver algo que va a ser central en la cuestión social y que muchas veces se preguntan sobre los conventillos. Los conventillos van a ser viviendas de la época en las ciudades que van a ser espacios muy reducidos, muy pequeños, donde mucha gente va a vivir. Ya, habitaciones pequeñas, que van a tener familias enteras o con 10 15 personas ocupadas y con malas condiciones en salud, porque básicamente malas condiciones de alcantarillado, sin acceso a agua potable, etcétera, que van a fomentar las enfermedades, ¿ya? Hacinamiento, entre otros factores. Entonces, una pequeña fuente con sus preguntas, ¿ya? Y ya propiamente la materia en sí, la cuestión social. Junto con la industrialización y la transformación de la vida en las urbes, es decir, en las ciudades, vino también el fenómeno denominado cuestión social. Este fenómeno se caracteriza por las malas condiciones de vida y laborales de la clase obrera o el proletariado, los trabajadores de las fábricas e industrias, ¿ya? Lo que generó la organización y las manifestaciones de las masas, es decir, de la clase obrera principalmente. Este fenómeno ocurrió en diferentes partes del mundo, siendo Chile uno de estos escenarios desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? En Europa, por ejemplo, esto empieza a pasar desde mediados de los 1800. Gracias a esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con la revolución industrial y gracias a esto las teorías o ideologías socialistas de esa índole se empiezan a aflorar, existían desde antes, pero empiezan a tomar más fuerza y, por ejemplo, surge en la ideología comunista, el marxismo, el manifiesto comunista, por ahí por el 1852, si no me falla la memoria, década de 1850, ¿ya? En Chile todo esto se vive un poco después. ¿Por qué?
porque para 1850 Chile no tenía básicamente industria. Era muy básica, muy poco. Y como vimos anteriormente, ya después del ciclo del salitre, o bueno, al inicio del ciclo del salitre, empieza una industrialización. Y estos mismos problemas que los europeos habían vivido décadas antes, empiezan a pasar también acá en Chile. Entonces, causas y antecedentes de la cuestión social, como factores o causas que ocasionan la cuestión social, es el ciclo del salitre y la industrialización que trajo. También la misma salitrera eran malas condiciones de vida, como mencionamos antes, por ejemplo, el tema de que no se les pagaban dinero, sino que se les pagaban ficha, es decir, ni siquiera tenían un sueldo los trabajadores de las salitreras. Y otro tema, por ejemplo, factores laborales, tanto en las fábricas como en la minería, muy malas condiciones laborales, no había seguridad, a lo más un casco o algo por el estilo, jornadas de trabajo muy largas, no había descansos, por ejemplo, se trabajaba los 7 días a la semana, etcétera. En las fábricas, si bien tenían sueldo, eran sueldos mínimos, jornadas largas laborales, creo que ya lo mencioné, y así un montón de factores. Em, ¿Qué otra causa hubo? Como mencionamos anteriormente, hay una migración campo-ciudad. Mucha gente empieza a llegar a las ciudades. ¿Y qué pasa? Las ciudades no están preparadas para recibir tanta gente. Entonces se empiezan a generar la condición de los conventillos, estas habitaciones o espacios muy reducidos donde va a albergar mucha gente, ¿ya? También se empiezan a concentrar en las periferias, se empiezan a formar poblaciones o campamentos, porque hay gente que empieza a llegar a la ciudad y no tiene dónde vivir, entonces van a generar o ocupar diferentes espacios en las periferias de las ciudades para poder vivir, ¿ya? Y las condiciones de vida de estos lugares son malas. No hay sistema de alcantarillado, no hay luz, hacinamiento, es caldo de cultivo para las enfermedades, malas condiciones higiénicas, etcétera. ¿Ya? Muy, muy importante eso. Esto va a aumentar, por ejemplo, entre muchas cosas, la mortalidad infantil. Va a ser muy alta en este periodo. ¿Ya? Y así un montón de situaciones. Bueno, urbes en preparación, lo que acabo de mencionar. No están preparadas para recibir a tantas personas que están llegando a las ciudades. Las malas condiciones laborales y de vida, lo que he ido mencionando hasta ahora, básicamente la cuestión social, eso, malas condiciones laborales y de vida. En el trabajo, malas condiciones, malos sueldos, inseguros, muy propensos a los accidentes, jornadas muy largas de trabajo, sueldos bajos y a veces no, ni siquiera sueldo, sin descanso, trabajar de lunes a lunes, etcétera. Y las condiciones de vida, todo lo que estamos hablando de el tema de los conventillos, no tener el hacinamiento, poco espacio, no tener alcantarillado, sistema de luz, etcétera. También los mismos sueldos que sean bajos significa hambre, no van a alcanzar los sueldos para alimentar familias grandes, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el fondo, muy malas condiciones de vida y laborales de la gente, sobre todo de la clase obrera o trabajadora. ¿Ya? ¿Y qué provoca esto? La clase obrera no se va a quedar de brazos cruzados esperando que le solucionen sus problemas, sino que empieza a haber una organización de la clase obrera. Ya van a surgir, por ejemplo, las mutuales, mancomunales, sindicatos, etcétera, sociedades de resistencia, que van a ser diferentes tipos de organizaciones de los mismos obreros en que se van a ayudar mutuamente. Por ejemplo, existe este tema de que no hay seguros de accidente en este periodo. Entonces, por suponte, un padre de familia muere trabajando en la mina por falta de condiciones de seguridad y las familias quedan abandonadas, los hijos, esposas, etcétera, quedan abandonadas a su suerte, entonces se empiezan a organizar en que van a poner como fondos para poder mantener, en caso de que muera un padre de familia, los demás trabajadores como cada mes van a poner un poco de dinero como este fondo, entonces en caso de que muera un padre de familia, se le da un dinero a la familia para que pueda subsistir un poco. O también van a empezar a formar como guarderías para los hijos más pequeños. Cuando los padres se vayan a trabajar, hay un lugar donde puedan estar. Y así se empiezan a organizar de diferentes maneras. También un accidente de trabajo, en que quien esté trabajando no pueda trabajar en 1 o 3 meses porque se rompió una pierna. Se les va a través de esta
organización obrera, comunales, mutuales, etcétera, se les va a dar por estos meses de recuperación un poco de dinero para que pueda mantener a su familia en ese periodo de tiempo, ¿ya? Sin embargo, hay otro tipo de organización de la clase obrera que, a ver, que es básicamente desde una perspectiva más política. Es decir, van a empezar a organizarse, sobre todo los sindicatos, etcétera, en hacer huelgas y protestas, ¿ya? Van a organizarse políticamente para alegar, para meter presión al gobierno y de esta manera exigir las mejores condiciones, mejorar sus condiciones de vida. ¿Ya? Van a empezar las protestas, las marchas, las huelgas, las tomas de las fábricas, etcétera, como medios de presión. ¿Ya? Todo esto es más o menos lo que se denomina como las respuestas de la clase obrera a la cuestión social. Cómo solucionar los problemas. Y van a estar muy involucradas este tipo de respuestas a la ideología, ¿ya? La cuestión social, como fue un fenómeno mundial, em, la gente de la época notó este problema, pasó primero en Europa, en Estados Unidos, después en los países latinoamericanos o de diferentes partes del mundo, van a existir desde las ideologías, académicos, yo qué sé, políticos, etcétera, van a pensar cómo solucionar esto. Y existen como cinco propuestas, básicamente claves o principales de cómo solucionar, cómo interpretaban la cuestión social y cómo solucionarlo. Por un lado está la propuesta del liberalismo, donde los liberales, desde la ideología liberal, van a proponer que el Estado tiene que tener mayor responsabilidad para garantizar unas mínimas condiciones de vida y laborales de la gente. Y en el caso chileno, el Partido Radical, que surge en este periodo, va a ser como el gran portavoz de esta visión. ¿Ya? Mayor responsabilidad del Estado en asuntos socioeconómicos para garantizar mejores condiciones de vida de las personas. ¿Ya? Por otro lado, desde el mundo, desde la Iglesia Católica, surge el Rerum Novarum, que es un documento que hace el Papa de la época, que del movimiento social cristianismo, ¿ya? Básicamente una visión social desde el cristianismo, desde la Iglesia Católica, que va a hablar básicamente de la justicia social y la convivencia de las clases sociales. Como las clases sociales tienen que convivir. Para la Iglesia el problema es que las élites, la oligarquía, las clases sociales más altas, como que se desligan de los problemas de la gente y llama un poco como a el concepto, como la solidaridad, como que las clases altas tengan que ayudar a las clases bajas para garantizar mejores condiciones de vida y laborales, ¿ya? Tiene que ver mucho con el tema de la visión cristiana de ayudar al prójimo, solidaridad, etcétera. Y en Chile sobre todo van a ser los conservadores, una clase política conservadora, el Partido Conservador, y la propia Iglesia quienes van a llevar como esta bandera de cómo solucionar la cuestión social. Por otro lado, surgen movimientos que toman más como protagonismo la propia clase obrera, como que la clase obrera también va a interpretar estos problemas y cómo solucionarlos, ¿ya? ¿Qué destaca el socialismo, el comunismo y el anarquismo? Son bien parecidas las tres, pero tienen sutiles diferencias. Por ejemplo, en el socialismo llama a la colectividad y a la comunidad a mejorar sus condiciones, sus de vida y laborales, y llamando también a un protagonismo del Estado, ¿ya? Que el Estado también se haga cargo de estos problemas y ayude en pos a esto. El comunismo también, por ejemplo, llama al protagonismo del Estado, pero va un poco más allá en el fondo, proponiendo teóricamente el fin de la sociedad, o sea, de las clases sociales. Para el comunismo un problema de la cuestión social era la existencia de clases sociales, porque están las clases altas opresoras versus las clases bajas oprimidas, y hay que eliminar estas diferencias sociales, alcanzar una igualdad, donde ya no existan clases unas sobre otras y así formar una colectividad y comunidad que logre solucionar los problemas para todos, ¿ya? Tanto el socialismo como el comunismo va a tener como representante básicamente al Partido Obrero Socialista, que se funda en esta época, que va a ser posteriormente el Partido Comunista, ¿ya?
Primero se llama Partido Obrero Socialista, después pasa a ser el Partido Comunista. Y ellos van a hacer lo que van a comandar básicamente, van a empezar a formarse sindicatos afiliados al comunismo o el socialismo, que van a empezar a llevar a cabo las protestas, las huelgas, etcétera. Hay como una organización política. Aquí es cuando la clase obrera, trabajadora, empieza a meterse en el mundo político, ya sea desde afuera, como a través de la presión, de protestas, huelgas, etcétera, como desde la formación del propio Partido Comunista, que va a empezar a pelear en las elecciones, de a poquito se va a introducir en el mundo político chileno, ¿ya? Y por otro lado también surge mucho el anarquismo, que si bien también propone una igualdad social, va más allá que el Partido Comunista y Socialista, perdón, que el comunismo y el socialismo, en el sentido de que propone el fin del Estado, que ya no exista este Estado, sino que todo sea organizado desde la propia comunidad, de la misma sociedad civil, y esto también lleva en el fondo el fin de la propiedad privada y de las clases sociales, ¿ya? Es como sería como el fin, el anarquismo, en el fondo como el fin último del comunismo. El comunismo sería como una etapa previa para llegar al anarquismo, para los anarquistas, ¿ya? Hay comunistas que comulgan con esa idea y hay comunistas que no, porque en el fondo sí, por decirlo de manera coloquial, sí bancan el concepto de un Estado, ¿ya? Pero eso ya son divisiones más teóricas que en la prueba no se lo van a preguntar. Lo importante de la prueba es que tengan claro, que claro, surgen como estas cinco visiones de la cuestión social. Por ahí creo que tengo un PowerPoint que explica un poco mejor esto, que se lo voy a mandar para que lo puedan ojear. Hay una tablita. Y que claro, el liberalismo y el socialcristianismo es una visión de cómo mejorar la cuestión social, pero vistas desde afuera. Como yo, elite burgués, no estoy sufriendo estos problemas de los trabajadores de la cuestión social, pero creo que es un problema que hay que tomar en cuenta y que hay que solucionar, pero lo veo desde afuera e intento solucionarlo o ayudarlo desde afuera. En cambio, el socialismo, comunismo y anarquismo, si bien también tiene este factor de gente no de la clase trabajadora intentando solucionar este problema, van a ser también los mismos trabajadores de la clase obrera que van a adoptar estas ideas y lo van a llevar como su bandera, ¿ya? Van a ser protagonistas de este proceso a través de estas ideas. Van a querer mejorar sus propias condiciones de vida y laborales, ¿ya? Em, Se vuelven protagonistas del proceso, ¿ya? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No sé si estás escribiendo algo, Renato, o nuevamente se bugueó el programa. Sí, está bien. Es duro el horario del preuniversitario, sobre todo considerando que es jueves y ya casi terminando la semana. Pero no queda tanto la clase, así que ánimo. Recapitulando un poco lo que íbamos diciendo, entonces surge este problema, que son las condiciones de vida y laborales de las clases trabajadoras o obreras proletarias, es decir, la gente que va a trabajar en la minería y en las fábricas, industrias. Y en base a este problema, que es el denominado cuestión social, surge respuestas, es decir, surge una diferente interpretaciones del problema de la cuestión social y cómo solucionarlo, donde destacan estas cinco, ya la visión liberal, la visión social cristiana, la visión socialista, la visión comunista, perdón, y la visión anarquista.
Ya. Dicho esto, pregunta PAES número uno. A fines del siglo XIX, la cuestión social era un problema nacional en Chile, asumido por los diversos sectores sociales y políticos, aunque desde puntos de vista muy diferentes para explicar sus causas y dar una solución. Uno de estos sectores propiciaba una mayor intervención del Estado en la regulación socioeconómica, mientras que otro desconocía la legitimidad del sistema de gobierno y creía en la llamada acción directa, mediante la huelga y otras acciones de asociatividad comunitaria. ¿A qué sectores de la sociedad chilena representa cada una de las posturas descritas, respectivamente? Vamos a dar un par de minutos para que lo piensen. Es una pregunta difícil, complicada. Así que tómense su tiempo y después cuando estén listos lo anotan en el chat. Muy bien, efectivamente la A. Claro, el Partido Radical hace un llamado al Estado, como que el Estado se haga cargo de este proceso, aunque está medio difícil, como por ejemplo la D o la E en ese ámbito. La D no, porque el Partido Comunista todavía no existe, entonces medio anacrónico, sino que sería más el Partido Obrero Socialista, que también hace un llamado al Estado, a hacerse más cargo de todos los asuntos. Pero ya la segunda opción te lo descarta porque la Iglesia Católica, como vimos, no iba por el enunciado de la acción directa de mediante la huelga y otras asociativas comunitarias. Y el Partido Liberal tampoco. ¿Ya? Eso es más del anarquismo, la acción directa de la propia clase trabajadora. ¿Ya? Así que muy bien. Como ya mencionamos, la cuestión social fue un fenómeno mundial. En Chile el proceso, los acontecimientos de los protagonistas se vieron de la siguiente manera. Desde el ámbito político, algo que afectó mucho la cuestión social fue una clase dirigente indiferente. ¿Ya? Em, Básicamente, como vimos durante el siglo del salitre,
no olvidemos, el ciclo del salitre y la cuestión social van de la mano. Básicamente, uno de los factores de la cuestión social es el ciclo del salitre y el proceso de industrialización que trae, ¿ya? Son contemporáneos. Y mientras la clase dirigente, es decir, la oligarquía nacional, se está enriqueciendo, las clases trabajadoras están viviendo la cuestión social, es decir, esta extrema pobreza, malas condiciones de vida y laborales, ¿ya? Y un problema que existe es que la oligarquía del país, la clase dirigente política, no está solucionando los problemas. Eso se le denomina que había una indiferencia de la clase dirigente, ¿ya? No le interesan los problemas sociales y parece ser indiferente. Sin embargo, algunos sectores de la clase dirigente sí empiezan a no, notar este problema y empiezan a formar las primeras leyes laborales. La ley de la silla, por ejemplo, la ley de los descansos los domingos, condiciones mínimas de seguridad, etcétera, ¿ya? Empiezan a haber leyes para mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores. Pero estas leyes son muy superficiales. Ya toman temas muy no estructurales, sino soluciones muy sencillas, pequeñas, que no mejoran el problema de fondo. ¿Ya? Por otro lado, como bien mencionamos, empieza una organización de los sectores populares a través de la huelga, la protesta, el tema de los sindicatos, de los mutuales, de la sociedad de socorro, etcétera, ¿ya? Hay una organización de los sectores populares, de del sector obrero, trabajador, proletario, ¿ya? También empieza la transformación y nacimiento de los partidos políticos, de diferentes partidos políticos. Un ejemplo muy típico es del Partido Obrero Socialista, ya que posteriormente va a pasar a llamarse el Partido Comunista. Por otro lado, también surge una politización de las mujeres. Aquí, ya desde el siglo XX, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, empiezan las mujeres a involucrarse en política para solucionar también sus problemas que están viviendo a través de la cuestión social, pero también para hacer un llamado de poder participar en política, ¿ya? No olvidemos, en este periodo de la historia de Chile, las mujeres no tienen derecho a voto ni en elecciones municipales ni presidenciales. Entonces, desde aquí ya empiezan a las mujeres, los primeros movimientos feministas en Chile, de tener mayores acceso a política y también al mundo laboral. ¿Ya? Y un tipo acontecimientos icónicos, al mismo tiempo que se empiezan a promulgar estas leyes que son bastante superficiales. Y como mencionaba, parte de la organización de los sectores populares es organizarse a través de huelgas, ya convocar huelgas masivas, protestas. Está la huelga del Paraíso, por ejemplo, la huelga de la carne en 1905, que alega por el precio de la carne, que estaba muy cara, impagable para la mayoría de la sociedad. La huelga de Antofagasta, que tiene que ver con las salitreras, al igual que la huelga de la Escuela de Santa María, que tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo en las salitreras y exigían el fin del sistema de fichas, sino que se empiece a ganar un sueldo que deriva la matanza de la Escuela de Santa María. Habían huelgas, protestas de los sectores populares y cómo responde el Estado, cómo responde el gobierno a través de la represión. Y una de las más icónicas es la matanza de la Escuela de Santa María de 1907, ¿ya? Si no me falla la memoria, son alrededor de 3.000 trabajadores de las salitreras del norte, de Iquique, de Chile, que se juntan en esta escuela a protestar y el ejército va a reprimir, ¿ya? Asesinan a alrededor de 3.000 personas. Em, Como pueden ver, es muy similar a básicamente lo que fue el estallido social en el 2019. La gente protestando, alegando por diferentes factores de las condiciones sociales de vida y trabajadores, em, y un Estado que no da abasto o no responde a las necesidades de la población y empieza una serie de protestas con represión por parte del Estado, ¿ya? La cuestión social sería algo bastante similar, como para que se hagan una idea, pero a una escala aún mayor. Duró más tiempo, duró más años, la represión fue aún mayor, etcétera. De hecho, en este periodo es bastante polémico en el sentido de que se celebran los 100 años de la historia de Chile, 1910, y está esta división de cómo vamos a estar celebrando.
el centenario, ¿cómo vamos a gastar esta cantidad de plata para celebrar el centenario cuando la población civil, buena o gran parte de la población de la sociedad civil está sufriendo estas unas condiciones de vida y laborales, que es lo que se denomina como la cuestión social? Entonces, hasta acá, ¿qué tal? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Excelente. Entonces, continuamos. Pregunta para este tipo número 2. La celebración del centenario de la República de Chile estuvo acompañada por el surgimiento de una crítica sobre las condiciones sociales y políticas del país. ¿Cuál fue una de las principales causas que motivaron esta crítica? Alternativa A, B, C, D o E. ¿Cuál creen que es? ¿La A o la E? Muy bien. Me alegra que Caroline se haya ido por la E. ¿Por qué? Porque en la alternativa trampa. La correcta es la A. Pero esto es lo que tiene la país. Siempre te ponen una alternativa media engañosa que es medio interpretable, entonces como que medio que confunde y lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque la prueba es difícil. No les voy a engañar. Así es como funciona la prueba. Entonces tienen que hilar muy fino muchas veces. Em, la pregunta dice, la celebración del centenario de la República de Chile estuvo acompañada por el surgimiento de una crítica sobre las condiciones sociales y políticas del país. ¿Cuál fue una de las causas, principales causas que motivaron esta crítica? La molestia de la élite ante la creciente movilización de las clases populares. Ya, ¿por qué no? Por un lado, si bien habían sectores de la élite que no les gustaba la movilización de las clases populares, no era tan generalizado. Van a haber sectores de la élite, sobre todo la visión más social cristiana, que va a interpretar la cuestión social y que va a buscar ayudar a través de esa visión. Entonces, no tanto como una molestia, sino lo que más se daba, más que una molestia, es el punto de la indiferencia. Ya existía como una especie de indiferencia de la élite a los problemas sociales. Y la crítica de la época que se daba, a ver, dame un segundo. Ah, la crítica de la época que se daba como a esta celebración del centenario era esa precisamente, como cómo vamos a estar gastando toda esta cantidad de dinero, recursos, etcétera, en por el centenario del país, cuando estamos teniendo conflictos sociales, ¿ya? Que se agudizaban porque la élite dirigente, la oligarquía, la clase dirigente del país, no estaba, el Estado no estaba dando las soluciones necesarias. Pero sí, una pregunta media tramposa. Am,
Hay que hilar bastante fino entre esas dos alternativas. Entonces, ahí como pueden ver, una segunda actividad, comparación de dos fuentes en la que tienen que responder las siguientes preguntas. ¿Ya? Y ahí una breve imagen de básicamente la movilización del ejército en, en Valparaíso para poner el orden después de jornadas de protesta. Entonces, como conclusión, para fines del siglo XIX y primera década del siglo XX, Chile vivió una profunda transformación socioeconómica que tendría consecuencias políticas y sociales fundamentales. Mientras que el país se desarrolla e industrializa, progresando económicamente, el Estado progresa, tiene más dinero, todo el tema de la modernización de las ciudades, infraestructura, etcétera. Em, Me perdí. Ah, ahí ya. Y una oligarquía que se va afirmando, se va enriqueciendo y se va afirmando en el poder. Mientras todo eso está pasando al mismo tiempo, surgen problemas sociales de la clase trabajadora que afectan diferentes rincones del país. La pobreza, el hambre, el hacinamiento, las malas condiciones de vida y laborales que afectan a buena parte de la sociedad y población chilena se denominaría la cuestión social. ¿Ya? A esta problemática intentaron dar respuesta a diferentes sectores políticos y sociales. Lo que hablamos de la visión liberal, la visión social cristiana, la visión socialista, comunista, anarquista, ¿ya? Y que en el fondo sus respuestas para solucionar los problemas se van a plasmar de diferentes ideas o diferentes métodos. Van a aparecer las mutuales en los sindicatos, van a conmoverse a jornadas de protestas, etcétera. ¿Ya? Todo esto es lo que se denomina como una cuestión social que marcó este periodo. Por ejemplo, pueden ver un grupo de obreros que se dirige a la Escuela de Santa María en estas jornadas de protestas en 1907, niños y mujeres en Santiago para 1919, la trabajadores en una sala hidrera, si se fijan, básicamente tienen simplemente una pala, ningún tipo de casco ni regla de seguridad ni nada por el estilo. Y eso con la clase de hoy. ¿Alguna duda, comentario, algo que no hayan entendido, que necesitan que volvamos a explicar? Ya, genial. Entonces, em, la próxima clase vamos a ver lo que es el periodo parlamentario, que también es esta misma época de la historia de Chile, desde 1891 hasta 1925. Y después de eso, intenten en sus casas ver, conectar todas estas ideas. ¿Cómo se vincula el periodo parlamentario con la cuestión social y el ciclo del salitre? Son procesos que van entrelazados, de la mano, marcan el mismo periodo de la historia de Chile, ¿ya? Es muy importante que tengan claro eso para la prueba. Así que eso, si no tienen ninguna duda, comentario, nada, damos por finalizada la clase de hoy. Muchas gracias por venir y nos estamos viendo, supongo que para vuelta el 18, eso confírmenlo con la gente del preuniversitario, ¿dale? Yo no tengo esa información ahora a mano.